Una niña de 8 años se presentó como abogada de su madre en pleno tribunal. Nadie esperaba que sus palabras cambiarían todo para siempre. Lucía Esperanza Morales tenía solo 8 años, cuando decidió que se convertiría en abogada de su propia madre. No porque lo hubiera visto en la televisión o porque alguien se lo hubiera sugerido. Lo decidió porque esa mañana del lunes 15 de octubre, mientras desayunaba sus cereales en la mesa de la cocina, escuchó a su mamá llorando en el baño por tercera vez esa semana. Carmen Morales salió del baño con los ojos rojos, tratando de sonreír para que su hija no se preocupara. Pero Lucía ya había aprendido a leer las señales. Cuando su mamá se demoraba mucho en el baño por las mañanas, cuando hablaba en susurros por teléfono, cuando guardaba papeles importantes en una caja de zapatos debajo de su cama, algo malo estaba pasando. «Mami, ¿por qué estás triste otra vez?», preguntó Lucía, dejando su cuchara en el tazón. Tenía el cabello recogido en 2 coletas perfectas, que Carmen le había hecho con mucho cuidado, y llevaba su uniforme escolar limpio y planchado. A pesar de todos los problemas, Carmen nunca había dejado que su hija se viera descuidada. «No estoy triste, mi amor. Solo tengo un poquito de dolor de cabeza», mintió Carmen, acercándose para darle un beso en la frente. «Apúrate que se te va a hacer tarde para el colegio». Pero Lucía no era una niña cualquiera. Desde muy pequeña había demostrado una inteligencia que sorprendía a sus maestros y preocupaba a su madre. No porque fuera malo ser inteligente, sino porque Lucía veía cosas que una niña de su edad no debería ver. Entendía conversaciones de adultos, captaba tensiones familiares y tenía una memoria fotográfica que le permitía recordar cada detalle de situaciones importantes. Esa misma mañana, después de que Carmen la dejara en el colegio, Lucía no pudo concentrarse en ninguna de sus clases. Durante el recreo, en lugar de jugar con sus compañeras, se sentó bajo el árbol de mango del patio y comenzó a pensar. Había escuchado a su papá gritando por teléfono la noche anterior. Había visto a su mamá esconder papeles. Había notado que ya no dormían en la misma habitación desde hacía 2 meses. «Lucía, ¿por qué no juegas con nosotras?», le preguntó su mejor amiga Isabela, acercándose con otras niñas que estaban jugando a la comba. «Estoy pensando», respondió Lucía con la seriedad de una adulta. «Mi mamá tiene problemas y necesito ayudarla». «¿Qué tipo de problemas?» «Problemas de adultos, pero yo voy a solucionarlos». Las otras niñas se rieron, pensando que Lucía estaba jugando a ser mayor. Pero ella no estaba jugando. En su cabecita de 8 años se había formado un plan. Si su mamá tenía problemas legales, necesitaba un abogado. Y si no tenían dinero para pagar un abogado, ella se convertiría en uno. Esa tarde, cuando Carmen fue a recogerla al colegio, Lucía la bombardeó con preguntas. «Mami, ¿qué hace un abogado?». Carmen la miró con sorpresa mientras caminaban hacia la parada del autobús. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Solo quiero saber». «Bueno, un abogado es una persona que ayuda a otras personas cuando tienen problemas con la ley, cuando alguien necesita defenderse en un tribunal o cuando necesita que se respeten sus derechos». «¿Y cómo se hace para ser abogado?». «Hay que estudiar mucho, mi amor. Muchos años en la universidad. Es muy difícil». Lucía asintió, pero no dijo nada más. En su mente ya estaba planeando cómo iba a estudiar para convertirse en abogada lo más rápido posible. Esa noche, después de cenar, mientras Carmen lavaba los platos, Lucía se dirigió al cuarto de sus padres. Sabía que su mamá guardaba los papeles importantes en la caja de zapatos debajo de la cama, y aunque sabía que no debía tocar las cosas de los adultos, sentía que tenía que saber qué estaba pasando. Con mucho cuidado, sacó la caja y la abrió. Dentro encontró documentos que no entendía completamente, pero algunas palabras le saltaron a la vista. Custodia, divorcio, audiencia, tribunal de familia. También había una carta de un abogado dirigida a su mamá que decía que necesitaba presentarse en una audiencia el próximo viernes. Lucía sintió que su corazón latía muy rápido. Su papá le quería quitar la custodia a su mamá. Eso significaba que querían separarla de ella. Rápidamente memorizó toda la información importante. El nombre del tribunal, la fecha de la audiencia, el nombre del abogado de su papá, y guardó todo exactamente como lo había encontrado. Cuando Carmen entró al cuarto para buscar algo, encontró a Lucía sentada en el borde de la cama con una expresión muy seria. «¿Qué haces aquí, mi amor?».
¿No deberías estar haciendo la tarea? Mami, papá te va a quitar la custodia. Carmen sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué sabes tú de eso? Sé que hay una audiencia el viernes. Sé que papá tiene un abogado. Y sé que tú no tienes dinero para pagar uno. Carmen se sentó pesadamente en la cama, sintiéndose derrotada. Lucía, estas son cosas de adultos. No tienes que preocuparte por esto, pero si me van a separar de ti, sí tengo que preocuparme. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen. Durante meses había estado luchando sola contra el proceso de divorcio que había iniciado Roberto, su exesposo. Él tenía un trabajo bien pagado, un abogado caro, y había estado construyendo un caso para demostrar que Carmen era una madre incapaz de cuidar a Lucía. Mi amor, yo voy a luchar por ti. No voy a dejar que nos separen. Pero ¿cómo vas a luchar sin abogado? Carmen no tenía respuesta para esa pregunta. Roberto le había cortado el acceso a sus cuentas bancarias, había dejado de dar dinero para los gastos de la casa, y ella había tenido que buscar trabajo como empleada doméstica para poder sobrevivir. No tenía dinero para contratar un abogado. Mami, yo voy a ser tu abogada. Carmen se habría reído si la situación no fuera tan desesperada. Mi amor, tú tienes 8 años. Los niños no pueden ser abogados. ¿Pero puedo acompañarte al tribunal? Supongo que sí, pero entonces voy a ir contigo y voy a ayudarte. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad para Lucía. Durante los recreos en el colegio, en lugar de jugar, se dirigía a la biblioteca y le pedía a la bibliotecaria que la ayudara a buscar información sobre leyes de familia. La señora González, que era la bibliotecaria, al principio pensó que era para un proyecto escolar. Lucía, esto es muy avanzado para tu edad. ¿Estás segura de que es para la escuela? Es para ayudar a mi mamá, respondió Lucía con total honestidad. La señora González había sido bibliotecaria durante 20 años y había visto a muchos niños pasar por allí, pero nunca había visto a una niña de 8 años leer códigos legales con tanta concentración. Decidió ayudarla, pensando que tal vez la niña estaba atravesando una situación familiar difícil. Durante una semana, Lucía se sumergió en libros de derecho familiar. Obviamente no entendía todo, pero tenía una habilidad natural para identificar la información importante. Aprendió sobre los derechos de los menores, sobre los criterios que los jueces utilizan para determinar la custodia, sobre la importancia del bienestar del menor por encima de todo. Pero lo más importante que descubrió fue que en algunos casos especiales, los menores pueden expresar su opinión ante el juez. Y aunque no podían representarse legalmente a sí mismos, sí podían hablar sobre sus sentimientos y preferencias. El jueves por la noche, la víspera de la audiencia, Carmen estaba sentada en la mesa de la cocina rodeada de papeles, tratando de preparar su defensa por sí misma. Lucía se acercó con un cuaderno en las manos. Mami, he estado estudiando sobre las leyes de familia. Carmen levantó la vista, sorprendida. ¿Qué has estado haciendo qué? He estado aprendiendo sobre los derechos de los niños y sobre las audiencias de custodia. Mira, escribí aquí todas las cosas importantes que tienes que decir mañana. Carmen tomó el cuaderno y no podía creer lo que estaba viendo. Su hija de 8 años había escrito, con su letra de niña, pero con un contenido sorprendentemente maduro, un resumen de los argumentos legales más importantes para su caso. Lucía, esto es increíble. ¿Cómo sabes todo esto? Leí libros en la biblioteca. Y también hablé con la señora González. Ella me explicó muchas cosas. Carmen abrazó a su hija, sintiéndose abrumada por la inteligencia y la determinación de la pequeña. Mi amor, mañana en el tribunal habrá muchos abogados y jueces. Va a ser muy serio y tal vez un poco aterrador. No tengo miedo, mami. Voy a estar contigo. ¿Pero qué vas a hacer? Lucía la miró con esos ojos inteligentes que siempre habían sorprendido a todos los adultos a su alrededor. Voy a decirle al juez la verdad. Voy a decirle por qué necesito quedarme contigo. Y voy a demostrarle que tú eres la mejor mamá del mundo. Carmen sintió lágrimas en sus ojos. Su hija de 8 años había hecho más para preparar su defensa que ella misma. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Estoy segura, mami. Somos un equipo, y los equipos no se separan. Esa noche, madre e hija se quedaron despiertas hasta tarde, repasando todo lo que habían preparado. Carmen le explicó a Lucía lo que podía esperar en el tribunal, y Lucía le mostró a su mamá todas las cosas que había aprendido sobre sus derechos.
Cuando finalmente se fueron a dormir, Carmen se dio cuenta de que por primera vez en meses se sentía esperanzada. Su hija pequeña le había dado algo que no había tenido durante toda esta pesadilla, la certeza de que no estaba sola en esta lucha. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para ir al tribunal, Lucía se vistió con su mejor ropa, una falda azul marino, una blusa blanca y los zapatos negros que Carmen le había comprado para las ocasiones especiales. Se peinó el cabello en una cola de caballo pulcra y tomó su cuaderno con todas sus notas. «¿Estás lista, mi abogada?», le preguntó Carmen, tratando de sonar animada a pesar de los nervios. «Estoy lista, mami. Vamos a ganar». Y mientras tomaban el autobús hacia el tribunal, Carmen no sabía que su hija de 8 años estaba a punto de hacer algo que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que todo el sistema de justicia familiar vería los derechos de los menores. Porque Lucía Esperanza Morales no solo había decidido ser la abogada de su madre, había decidido luchar por su familia con la fuerza de su inocencia, la claridad de su amor y una inteligencia que estaba a punto de sorprender a todos en esa sala de audiencias. El Tribunal de Familia del Distrito Central era un edificio imponente de concreto gris que intimidaba incluso a los adultos más seguros. Cuando Carmen y Lucía llegaron esa mañana del viernes, había decenas de personas esperando en los pasillos, abogados con trajes caros, familias nerviosas y funcionarios caminando de un lado a otro con folders llenos de documentos. Carmen sintió que las piernas le temblaban mientras subían las escaleras hacia la sala de audiencias número 3. Llevaba su mejor vestido, uno azul marino que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo, y había intentado arreglarse lo mejor posible a pesar de no haber dormido en toda la noche. A su lado, Lucía caminaba con pasos firmes, cargando su mochila escolar que ahora contenía todos sus cuadernos con notas legales. «Mami, respira», le susurró Lucía tomando la mano de su madre. «Recuerda lo que practicamos anoche». Pero cuando llegaron frente a la puerta de la sala de audiencias, Carmen se quedó paralizada. A través del vidrio pudo ver a Roberto, su exesposo, sentado en una mesa con 2 hombres de traje que obviamente eran abogados caros. Roberto llevaba un traje nuevo que probablemente había costado más de lo que Carmen ganaba en 3 meses, y se veía relajado, incluso sonriente, como si ya hubiera ganado el caso. «No puedo hacer esto», murmuró Carmen. «Míralos. Tienen abogados de verdad, documentos profesionales. Probablemente han preparado esto durante meses». Lucía siguió la mirada de su madre y vio la escena que tanto había temido. Su papá no estaba solo. Tenía todo un equipo legal trabajando para él. Pero en lugar de intimidarse, algo se encendió en el interior de la niña. Era la misma determinación que había heredado de su madre, pero multiplicada por la claridad mental de alguien que no conocía el miedo al fracaso. «Mami, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotras y ellos?», preguntó Lucía, señalando hacia la mesa de su padre. «¿Cuál? Ellos tienen dinero, pero nosotras tenemos la verdad. Y yo leí en mis libros que la verdad siempre es más fuerte que el dinero». Carmen miró a su hija de 8 años, que tenía una expresión tan seria y decidida que por un momento se olvidó de que estaba hablando con una niña. «¿De verdad crees eso?». «No lo creo, mami. Lo sé, porque he estado estudiando y sé exactamente qué tenemos que decir. Confía en mí». Cuando entraron a la sala, todas las miradas se dirigieron hacia ellas. Roberto frunció el ceño al ver que Carmen había traído a Lucía, y uno de sus abogados inmediatamente se acercó a hablar con él en voz baja. Era obvio que no esperaban que la niña estuviera presente. Carmen y Lucía se sentaron en la mesa que les habían asignado, que se veía tristemente vacía comparada con la del equipo legal de Roberto. Carmen tenía solo una carpeta con algunos documentos básicos, mientras que Lucía sacó sus cuadernos escolares y los organizó meticulosamente frente a ella. «¿Qué está haciendo esa niña?», escuchó Carmen que murmuró uno de los abogados de Roberto. «Está preparándose», respondió Carmen en voz alta, con más confianza de la que realmente sentía. El juez entró a la sala 5 minutos después. Era un hombre mayor, de cabello gris y expresión seria, que había visto cientos de casos de custodia durante sus 20 años en el tribunal familiar. Se llamaba Magistrado Herrera y tenía reputación de ser justo, pero estricto. «Buenos días. Estamos aquí para la audiencia de custodia en el caso Morales versus Morales», anunció, mirando los documentos frente a él. «Veo que la parte demandante está representada por los abogados Fernández y Castillo.
¿La parte demandada tiene representación legal? Carmen se puso de pie nerviosamente. No, su señoría. Yo me represento a mí misma. Entiendo. ¿Y quién es la menor que la acompaña? Es mi hija, Lucía Esperanza Morales. Ella quería estar presente. El magistrado Herrera miró a la niña con curiosidad. En sus años de experiencia había visto menores en audiencias de custodia, pero generalmente permanecían callados y asustados. Esta niña tenía algo diferente. Estaba sentada erguida, con cuadernos organizados frente a ella, y lo miraba directamente a los ojos sin miedo. Muy bien, procederemos con las declaraciones iniciales. Abogado Fernández, puede comenzar. El doctor Fernández se levantó con la confianza de alguien que había ganado docenas de casos similares. Era un hombre de unos 50 años, con traje caro y modales refinados que inmediatamente establecían su autoridad en la sala. Su señoría, mi cliente Roberto Morales busca la custodia completa de su hija menor, Lucía Esperanza Morales, debido a las condiciones inadecuadas en las que la menor está viviendo actualmente con la demandada Carmen Morales. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que esto venía, pero escucharlo en voz alta en esa sala formal la hizo sentir como si le estuvieran arrebatando a su hija en ese mismo momento. Mi cliente puede demostrar que posee estabilidad económica, vivienda adecuada y un ambiente familiar estable que incluye a su nueva esposa, quien está dispuesta a asumir el rol de figura materna para la menor. Lucía apretó los puños al escuchar eso. Su papá se había casado nuevamente hacía apenas 3 meses, con una mujer que Lucía había conocido solo 2 veces y que claramente no tenía ningún interés real en ser su figura materna. Además, su señoría, tenemos evidencia de que la demandada ha estado expuesta a situaciones de inestabilidad económica que afectan directamente el bienestar de la menor. Carmen Morales no tiene trabajo fijo, ha cambiado de residencia 3 veces en el último año, y no puede proporcionar el nivel de vida que la niña necesita y merece. Cada palabra era como una puñalada para Carmen. Todo lo que decía era técnicamente cierto, pero no contaba la historia completa. Sí había cambiado de residencia, pero porque Roberto había dejado de pagar la renta del apartamento donde vivían. Sí había tenido trabajos temporales, pero porque él había usado sus conexiones para que la despidieran de trabajos estables. La menor requiere estabilidad, estructura y oportunidades educativas que mi cliente puede proporcionar, mientras que la demandada no puede garantizar estos elementos básicos para el desarrollo adecuado de la niña. El abogado continuó durante 15 minutos más, presentando documentos financieros de Roberto, fotos de su nueva casa, testimonios de su nueva esposa y una evaluación psicológica que habían mandado hacer que supuestamente demostraba que Lucía estaría mejor adaptada, en un ambiente de mayor estabilidad económica. Cuando terminó, el juez se dirigió a Carmen. Señora Morales, puede presentar su declaración inicial. Carmen se puso de pie con las piernas temblorosas. Había practicado lo que iba a decir, pero ahora, después de escuchar toda la presentación profesional del abogado de Roberto, se sentía completamente fuera de lugar. Su señoría, yo amo a mi hija más que a mi propia vida. Es verdad que no tengo mucho dinero, pero eso no me hace una mala madre. Lucía está bien conmigo, está feliz, está sana, está aprendiendo. Señora Morales, la interrumpió el abogado de Roberto. ¿Puede usted proporcionar documentación que demuestre estabilidad de vivienda para los próximos 6 meses? Carmen se quedó en silencio. No tenía esa documentación porque dependía del trabajo doméstico que conseguía semana a semana. ¿Puede demostrar ingresos fijos que garanticen la manutención de la menor? Otra vez silencio. Carmen sintió que se estaba ahogando. Su señoría, continuó el abogado. La demandada claramente no puede proporcionar las respuestas básicas que cualquier padre responsable debería tener. Esto demuestra exactamente por qué mi cliente debe obtener la custodia. Carmen se sintió derrotada antes de haber comenzado realmente. Se quedó de pie, mirando al juez, sin saber qué más decir. Las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. Fue en ese momento cuando Lucía se puso de pie. Su señoría, ¿puedo decir algo? Toda la sala se quedó en silencio. El juez la miró con sorpresa, Roberto frunció el ceño, y los abogados se miraron entre ellos, como preguntándose si esto era normal. Hija, esta es una audiencia legal entre adultos.
dijo el magistrado Herrera con voz gentil pero firme. Lo sé, su señoría. Pero según el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por nuestro país, tengo derecho a expresar mi opinión en todos los asuntos que me afecten, y mi opinión debe ser tomada en cuenta de acuerdo con mi edad y madurez. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Todos se quedaron mirando a la niña de 8 años que acababa de citar legislación internacional de derechos humanos con la precisión de un abogado experimentado. El magistrado Herrera se quitó los anteojos y miró más atentamente a Lucía. En sus 20 años de carrera nunca había escuchado a un menor citar la Convención sobre los Derechos del Niño en su propia audiencia de custodia. ¿Sabes lo que significa ese artículo, niña? Sí, su señoría. Significa que usted tiene que escuchar lo que yo tengo que decir sobre dónde quiero vivir y con quién, porque esta decisión va a afectar toda mi vida. Roberto se veía cada vez más incómodo y susurró algo urgentemente a uno de sus abogados. Además, continuó Lucía con una calma que sorprendió a todos, he estado estudiando sobre las audiencias de custodia y sé que usted tiene que tomar su decisión basándose en cuál es la mejor opción para mí, no en quién tiene más dinero. El abogado de Roberto se puso de pie. Su señoría, esto es altamente irregular. La menor no tiene capacidad legal para participar en estos procedimientos. Lucía se volteó hacia el abogado con una expresión que habría sido intimidante incluso en un adulto. Señor abogado, tengo derecho a ser escuchada, y si usted realmente se preocupara por mi bienestar, querría escuchar lo que tengo que decir en lugar de tratar de silenciarme. La sala entera se quedó atónita. Una niña de 8 años acababa de enfrentar a un abogado experimentado y había ganado el intercambio. El magistrado Herrera se inclinó hacia adelante en su silla. Lucía, ¿puedes decirme qué has estado estudiando exactamente? He estado leyendo sobre las leyes de familia, su señoría, sobre los criterios que usted usa para decidir quién debe tener la custodia, y he preparado una presentación para explicarle por qué debo quedarme con mi mamá. El juez miró hacia los abogados de Roberto, luego hacia Carmen y finalmente de vuelta a Lucía. ¿Una presentación? Sí, su señoría. He documentado todas las razones legales por las cuales la custodia debe quedarse con mi mamá, y también he preparado evidencia sobre por qué las afirmaciones de mi papá no están contando toda la verdad. Roberto se puso pálido. El abogado doctor Fernández parecía completamente descolocado. Su señoría, intervino urgentemente el abogado. Esto es completamente inapropiado. No podemos permitir que una menor de edad dirija una audiencia legal. Pero el magistrado Herrera levantó la mano para silenciarlo. En sus años de experiencia, había visto muchas cosas, pero nunca había visto a una niña tan preparada y articulate en una audiencia de custodia. Su instinto le decía que debía escuchar lo que esta niña tenía que decir. Lucía, te voy a dar 10 minutos para presentar tu caso. Pero quiero que entiendas que esto es muy serio. Tienes que hablar con la verdad y solo con la verdad. Lucía asintió solemnemente. Entiendo, su señoría. Solo voy a decir la verdad. Carmen miró a su hija con una mezcla de orgullo y terror. No sabía exactamente qué iba a decir Lucía, pero sabía que su niña de 8 años estaba a punto de hacer algo que nadie en esa sala jamás olvidaría. Lucía abrió su primer cuaderno, respiró profundamente y comenzó su presentación. Lo que iba a decir en los siguientes 10 minutos no solo cambiaría el resultado de esta audiencia, sino que transformaría para siempre la manera en que el sistema de justicia familiar consideraba la voz de los menores. Porque Lucía Esperanza Morales no era solo una niña inteligente defendiendo a su madre. Era una niña que había descubierto secretos sobre su padre que nadie más en esa sala sabía, y estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría todo. Lucía se puso de pie con la confianza de alguien que había ensayado este momento cientos de veces en su mente. Tenía sus cuadernos organizados frente a ella como si fuera una abogada experimentada, y cuando comenzó a hablar, su voz sonó clara y fuerte en toda la sala. Su señoría, mi nombre es Lucía Esperanza Morales. Tengo 8 años, y hoy estoy aquí como la abogada de mi mamá, porque no tenemos dinero para pagar una de verdad. Pero he estudiado mucho, y sé exactamente lo que tengo que decir. El magistrado Herrera se inclinó hacia adelante, completamente fascinado. En 2 décadas nunca había visto algo así. El abogado de mi papá dijo que mi mamá no puede cuidarme porque no tiene dinero. Pero yo leí en el Código de Familia
artículo 423, que las decisiones de custodia deben basarse en el interés superior del menor, no en la situación económica de los padres. Roberto comenzó a verse cada vez más incómodo en su silla. Su abogado tomó notas rápidamente, claramente tratando de formular una respuesta. También leí que usted, su señoría, tiene que considerar factores como la estabilidad emocional, el vínculo afectivo y el ambiente familiar, no solo el dinero. Lucía abrió su segundo cuaderno y sacó varias hojas de papel. Su señoría, he preparado evidencia de por qué mi mamá es la mejor opción para mí. Primero, aquí tengo mis calificaciones de los últimos 2 años. Entregó las hojas al secretario del tribunal, quien se las pasó al juez. Como puede ver, todas mis notas son excelentes. Nunca he reprobado una materia, nunca he llegado tarde al colegio, y mis maestros siempre escriben comentarios positivos sobre mi comportamiento. El magistrado Herrera revisó las calificaciones con sorpresa. Era cierto. La niña tenía un rendimiento académico excepcional. Esto demuestra que mi mamá sí me está cuidando bien. Si yo estuviera descuidada o en un ambiente inadecuado, mis notas no serían así. El abogado de Roberto se puso de pie. Su señoría, las calificaciones no... Señor abogado, lo interrumpió Lucía con una firmeza que sorprendió a todos. Usted ya tuvo su turno para hablar. Ahora es mi turno. Por favor, no me interrumpa. El abogado se quedó con la boca abierta. Una niña de 8 años acababa de callarlo en pleno tribunal. Además, continuó Lucía, he documentado todas las actividades que hago con mi mamá, que demuestran que tenemos una relación fuerte y saludable. Sacó un álbum de fotos pequeño de su mochila. Aquí tengo fotos de cuando mi mamá me ayuda con la tarea todas las noches. Aquí estamos cocinando juntas los domingos. Aquí estamos en la biblioteca, donde vamos cada sábado para que yo pueda leer. Fue pasando las fotos una por una, y en cada imagen se podía ver claramente el amor entre madre e hija. Carmen tenía lágrimas en los ojos, viendo cómo su hija había documentado meticulosamente su vida juntas. Su señoría, mi mamá tal vez no tenga mucho dinero, pero me da algo que el dinero no puede comprar: tiempo, atención y amor verdadero. Lucía cerró el álbum y abrió su tercer cuaderno. Ahora quiero hablar sobre por qué no debo ir a vivir con mi papá. Roberto se tensó visiblemente en su asiento. Su señoría, es verdad que mi papá tiene dinero y una casa grande, pero he estado observando y documentando cosas que el tribunal necesita saber. El abogado de Roberto se puso de pie otra vez. Su señoría, esto es inapropiado. La menor no puede hacer acusaciones sin... Señor abogado, dijo el magistrado Herrera con voz firme. Ya le advertí que no interrumpiera a la menor. Si vuelve a hacerlo, tendré que pedirle que se retire de la sala. Lucía asintió agradecida al juez y continuó. Mi papá dice que quiere cuidarme, pero en los últimos 6 meses, desde que empezó este proceso, solo me ha visitado 4 veces. Y cada vez que viene, solo se queda 1 hora, y pasa la mayor parte del tiempo hablando por teléfono de trabajo. Sacó un calendario pequeño de su cuaderno donde había marcado cada visita de su padre con detalles específicos. Su señoría, aquí documenté cada visita. Cuánto tiempo se quedó, qué hicimos y de qué hablamos. Como puede ver, la visita más larga fue de 1 hora y media, y la más corta de solo 30 minutos. El magistrado Herrera tomó el calendario y lo revisó cuidadosamente. Era obvio que Lucía había estado llevando un registro detallado y preciso. Además, mi papá nunca me pregunta sobre mi escuela, sobre mis amigos o sobre cómo me siento. Siempre habla de lo que va a comprarme o de los lugares a donde me va a llevar cuando viva con él, pero nunca me pregunta qué quiero yo. Roberto estaba cada vez más pálido. Todo lo que decía su hija era verdad, y lo sabía. Su señoría, también quiero hablar sobre la nueva esposa de mi papá. Lucía abrió una nueva sección de su cuaderno. La señora Patricia, que se casó con mi papá hace 3 meses, me ha conocido solo 2 veces. La primera vez, cuando me presentaron, me dijo que tendría que cambiar mi forma de vestir porque no era apropiada para una niña de su nueva familia. La segunda vez me dijo que tendría que dejar de hablar tanto porque las niñas bien educadas son más calladas. Carmen se sorprendió. Lucía nunca le había contado estos detalles sobre sus encuentros con la nueva esposa de Roberto. Su señoría, una mamá de verdad no trata de cambiar a su hija para que encaje en una imagen. Una mamá de verdad ama a su hija exactamente como es. El silencio en la sala era total.
Hasta los abogados de Roberto habían dejado de tomar notas. Pero lo más importante, su señoría, es que tengo evidencia de que mi papá no está diciendo toda la verdad sobre por qué quiere mi custodia. Roberto se puso rígido. Sus abogados se miraron entre ellos con preocupación. Su señoría, hace 3 semanas escuché una conversación telefónica de mi papá que no se suponía que escuchara. Lucía respiró profundamente antes de continuar, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría todo. Mi papá estaba hablando con alguien sobre dinero. Dijo que si conseguía mi custodia, iba a recibir una herencia de mi abuela paterna que está guardada en un fondo para mí. Dijo textualmente: «Solo necesito tener la custodia legal para acceder al fondo. La niña ni siquiera necesita vivir conmigo todo el tiempo. Solo necesito ser su tutor legal». La bomba había explotado. Roberto se puso de pie abruptamente, con el rostro rojo de ira. «Eso es mentira. Ella está inventando eso. Roberto, siéntese», ordenó el magistrado Herrera. Lucía continuó con voz firme, sin intimidarse por la reacción de su padre. «Su señoría, también escuché que mi papá le dijo a esa persona que después de obtener la custodia, planeaba mandarme a un internado para que no fuera una molestia en su nueva vida matrimonial». Carmen se quedó sin respiración. Roberto no quería a Lucía. Solo quería acceso al dinero que ella tenía derecho a heredar. «Eso es suficiente», gritó Roberto. «No voy a permitir que mi propia hija me difame de esta manera». Pero Lucía no había terminado. «Su señoría, hay una cosa más que necesita saber. Algo que mi mamá no sabe y que mi papá definitivamente no quiere que se sepa». Todos en la sala estaban al borde de sus asientos. «Mi papá no dejó de darnos dinero porque no podía. Dejó de darnos dinero porque quería que mi mamá se viera como una mala madre que no puede mantenerme». Lucía sacó una última hoja de papel de su cuaderno. «Su señoría, este es el estado de cuenta del banco donde mi papá tiene su dinero. Lo copié la última vez que estuve en su oficina». El abogado de Roberto se puso de pie inmediatamente. «Su señoría, eso es evidencia obtenida ilegalmente por una menor». «Señor abogado», lo interrumpió Lucía, «yo no robé nada. Este papel estaba en el escritorio de mi papá en su oficina cuando fui a visitarlo. Como es mi papá, pensé que podía ver sus cosas. ¿No es normal que una hija conozca la situación financiera de su padre?». El magistrado Herrera tomó el papel y lo examinó cuidadosamente. Era auténtico, y mostraba que Roberto tenía recursos más que suficientes para haber mantenido sus obligaciones financieras con Carmen y Lucía. «Su señoría», continuó Lucía, «según este documento, mi papá ganó el año pasado más dinero del que mi mamá y yo necesitaríamos en 10 años, pero nos dejó sin dinero para comida y para pagar el alquiler. ¿Eso le parece el comportamiento de un padre que se preocupa por su hija?». Roberto estaba completamente descompuesto. Sus propios abogados lo miraban con una mezcla de sorpresa y reproche. Lucía cerró sus cuadernos y miró directamente al juez. «Su señoría, he estudiado muchos casos de custodia en los libros de la biblioteca. Y he aprendido que usted tiene que decidir qué es mejor para mí, no qué es más conveniente para los adultos». Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz se suavizó con una emoción genuina que tocó el corazón de todos en la sala. «Mi mamá tal vez no tenga una casa grande o mucho dinero, pero cuando tengo pesadillas, ella se queda despierta conmigo toda la noche. Cuando estoy enferma, me cuida sin importar si tiene que faltar al trabajo. Cuando tengo problemas en el colegio, me ayuda a resolverlos. Cuando estoy triste, me abraza hasta que me siento mejor». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. «Mi papá puede comprarme cosas, pero mi mamá me da amor verdadero, y el amor verdadero no se puede comprar con dinero». Lucía se volteó hacia Roberto, y lo que dijo después se quedaría grabado en la memoria de todos los presentes para siempre. «Papá, si realmente me amaras, no estarías tratando de separarme de la persona que más amo en el mundo. Si realmente te importara mi felicidad, no habrías hecho sufrir tanto a mi mamá. Y si realmente quisieras cuidarme, habrías estado cuidándome todos estos meses en lugar de planear cómo usarme para conseguir dinero». El silencio en la sala era absoluto. Roberto no podía ni mirar a su hija a los ojos. Lucía se volteó de nuevo hacia el juez. «Su señoría, sé que solo tengo 8 años. Sé que no soy una abogada de verdad. Pero sí sé lo que se siente ser amada de verdad. Y sé lo que se siente cuando alguien solo te quiere por lo que puedes darles». Miró hacia su madre,
quien lloraba silenciosamente. Quiero quedarme con mi mamá no porque sea perfecta, sino porque me ama perfectamente. Y eso es lo único que necesito para crecer feliz y sana. Lucía recogió sus cuadernos y se sentó, habiendo presentado el caso más convincente que el magistrado Herrera había escuchado en sus 20 años de carrera. La sala se quedó en silencio durante varios minutos. Roberto y sus abogados parecían completamente derrotados. Carmen lloraba de orgullo y alivio, y el juez miraba a la niña de 8 años que acababa de demostrar que la sabiduría y la verdad no tienen edad. Muy bien, dijo finalmente el magistrado Herrera. Tomaré un receso de 30 minutos para deliberar. Cuando regrese, daré mi decisión. Mientras el juez salía de la sala, Lucía se volteó hacia su madre y la abrazó. Lo hiciste perfecto, mi amor, susurró Carmen. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Crees que funcionó, mami? Carmen miró hacia la mesa donde Roberto y sus abogados hablaban en voz baja y urgente, claramente en pánico. Creo que acabas de ganar tu primer caso, abogada. Los 30 minutos de receso se sintieron como una eternidad. Carmen y Lucía se quedaron sentadas en su mesa, tomadas de la mano, mientras observaban cómo Roberto y sus abogados tenían una discusión cada vez más acalorada en susurros. Era obvio que el equipo legal estaba furioso con Roberto por no haberles contado toda la verdad sobre sus motivaciones reales. «Mami, ¿crees que hice lo correcto al contar todos esos secretos sobre papá?», preguntó Lucía en voz baja, de repente mostrando la vulnerabilidad de una niña de 8 años que acababa de enfrentarse a su propio padre en público. Carmen acarició el cabello de su hija. «Mi amor, dijiste la verdad, y la verdad siempre es lo correcto, aunque duela. Pero ahora papá está muy enojado conmigo». «Lucía, mírame». Carmen tomó el rostro de su hija entre sus manos. «Si tu papá está enojado porque dijiste la verdad, entonces el problema no eres tú. El problema es que él no quería que se supiera la verdad». En la mesa del frente, uno de los abogados de Roberto se levantó abruptamente y comenzó a guardar sus documentos. Era obvio que habían decidido que el caso estaba perdido y ya no querían estar asociados con un cliente que les había mentido tan descaradamente. «Señor Morales», escucharon que le decía el doctor Fernández a Roberto en voz baja pero audible. «Usted no nos informó sobre la herencia, ni sobre sus verdaderas intenciones. Esto constituye una violación grave de la confianza entre cliente y abogado. No pueden abandonarme ahora», murmuró Roberto desesperadamente. «Señor Morales, después de lo que esa niña acaba de revelar, no hay estrategia legal que pueda salvar este caso. Además, francamente, no estamos cómodos representando a alguien que busca la custodia de una menor por motivaciones financieras». Roberto se quedó solo en su mesa, viendo cómo sus abogados recogían sus cosas y se preparaban para retirarse. Por primera vez en todo el proceso, se veía realmente derrotado. Fue en ese momento cuando las puertas de la sala se abrieron y regresó el magistrado Herrera. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que Carmen no pudo interpretar. «Por favor, tomen sus asientos», anunció el secretario del tribunal. Todos se acomodaron en silencio. Los abogados de Roberto se habían quedado, pero era obvio que solo por formalidad. Roberto se veía pálido y derrotado. Carmen apretó la mano de Lucía, y Lucía respiró profundamente, preparándose para escuchar las palabras que determinarían su futuro. El magistrado Herrera se acomodó en su silla y miró hacia todos los presentes antes de comenzar a hablar. «En mis 20 años presidiendo este tribunal familiar, he visto cientos de casos de custodia. He escuchado a abogados brillantes presentar argumentos convincentes, he revisado miles de documentos legales y he tomado decisiones que han afectado las vidas de innumerables familias». Hizo una pausa, mirando directamente a Lucía. «Pero nunca en toda mi carrera había presenciado una presentación tan clara, tan bien fundamentada y tan honesta como la que acabamos de escuchar de esta niña de 8 años». Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Eso era bueno o malo? Lucía Esperanza Morales ha demostrado hoy una comprensión de la ley, una capacidad de análisis y una madurez emocional que superan a muchos adultos que han pasado por esta sala. El juez tomó una carpeta y la abrió frente a él. Pero más importante que su inteligencia excepcional, ha demostrado algo que es fundamental en estos casos: una comprensión clara de lo que significa el amor verdadero y la familia verdadera.
Roberto se revolvió incómodamente en su asiento. En este caso tenemos a un demandante que tiene recursos económicos considerables, pero cuyas motivaciones para buscar la custodia han sido cuestionadas seriamente por la evidencia presentada hoy. El magistrado Herrera miró directamente a Roberto. Señor Morales, la evidencia sugiere que su interés en obtener la custodia de su hija no está motivado por su bienestar, sino por consideraciones financieras relacionadas con una herencia familiar. Esto constituye una violación fundamental del principio del interés superior del menor. Roberto bajó la cabeza, sabiendo que no había forma de negar lo que Lucía había revelado. Además, el patrón de visitas esporádicas, la falta de participación genuina en la vida cotidiana de la menor y los comentarios reportados sobre enviarla a un internado demuestran una falta de compromiso real con su papel como padre. El juez cerró la carpeta y se dirigió hacia Carmen. Por otro lado, tenemos a una demandada que, aunque enfrenta dificultades económicas, ha demostrado un compromiso inquebrantable con el bienestar de su hija. Las calificaciones excelentes de la menor, su desarrollo emocional saludable y la evidencia fotográfica de una relación estrecha y amorosa entre madre e hija hablan por sí solas. Carmen sintió lágrimas de alivio comenzando a formarse en sus ojos. Pero lo que más me ha impactado hoy, continuó el magistrado, es el hecho de que esta niña de 8 años tuvo que convertirse en la defensora de su propia madre, porque el sistema no les proporcionó la representación legal adecuada. El juez se puso de pie, y todos en la sala hicieron lo mismo. Por lo tanto, mi decisión es la siguiente. La custodia completa de la menor Lucía Esperanza Morales se otorga a su madre, Carmen Morales. Además, ordeno que el señor Roberto Morales reanude inmediatamente el pago de la pensión alimenticia que había suspendido, con efecto retroactivo desde la fecha de suspensión. Carmen se cubrió la boca con las manos, llorando de alivio. Lucía se quedó muy seria, procesando que habían ganado. Pero hay más, continuó el juez. Ordeno una investigación completa sobre el manejo de la herencia familiar mencionada durante esta audiencia, para asegurar que los derechos financieros de la menor sean protegidos apropiadamente. Roberto se puso pálido. No solo había perdido la custodia, sino que ahora iba a ser investigado por su manejo del dinero de Lucía. Además, dijo el magistrado Herrera, y su voz tomó un tono más severo, quiero que conste en acta que el comportamiento del señor Morales en este caso, intentando usar a su propia hija para obtener beneficios financieros, es éticamente reprobable y será reportado a las autoridades correspondientes. El golpe de martillo resonó en toda la sala. Caso cerrado. La custodia queda con la madre. La sala se llenó de un silencio emotivo. Carmen abrazó a Lucía con todas sus fuerzas, llorando de alegría y alivio. Habían ganado. Su familia iba a permanecer unida. Pero el magistrado Herrera no había terminado. Lucía, ¿puedes acercarte al estrado por un momento? Lucía se separó del abrazo de su madre y caminó hacia el juez con curiosidad. Quiero decirte algo muy importante, le dijo el magistrado en voz baja pero audible para todos. Lo que hiciste hoy fue extraordinario. No solo defendiste a tu madre, sino que defendiste los derechos de todos los niños que no tienen voz en estos tribunales. Lucía lo miró con sus ojos grandes e inteligentes. Has demostrado que la edad no determina la sabiduría y que la verdad siempre es más poderosa que el dinero. Espero que cuando crezcas consideres estudiar derecho de verdad. El sistema de justicia necesita más personas como tú. ¿De verdad cree que podría ser abogada cuando sea grande?, preguntó Lucía. Mi niña, después de lo que he visto hoy, creo que ya eres una abogada. Solo te falta el título. Lucía sonrió por primera vez en todo el día. Su señoría, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Es normal que los niños tengan que defenderse solos en estos casos? El magistrado se quedó pensativo por un momento. No, no es normal, y no debería ser necesario. Tu caso me ha hecho reflexionar sobre cómo podemos mejorar el sistema para asegurar que todos los niños tengan una voz y una representación adecuada. Lucía asintió, satisfecha con la respuesta. Mientras salían del tribunal, Carmen y Lucía fueron detenidas por varios periodistas que habían escuchado sobre el caso inusual de la niña, que había actuado como su propia abogada. Señora Morales, ¿cómo se siente sobre la decisión del tribunal?, preguntó una reportera. Me siento agradecida.
respondió Carmen. Agradecida de tener una hija tan valiente y tan inteligente, y agradecida de vivir en un país donde un juez puede escuchar la verdad sin importar de quién venga. Lucía, ¿qué quieres decirles a otros niños que podrían estar pasando por situaciones similares?, le preguntó otro periodista. Lucía pensó cuidadosamente antes de responder. Quiero decirles que nunca son demasiado pequeños para conocer sus derechos, que la verdad siempre es importante, aunque duela decirla, y que si realmente aman a alguien, tienen que estar dispuestos a luchar por esa persona. Hizo una pausa y añadió con la sabiduría de alguien mucho mayor. Y quiero decirles que la familia de verdad no se trata de quién tiene más dinero o la casa más grande. Se trata de quién te ama cuando no tienes nada que ofrecerles, excepto tu corazón. Esa noche, en su pequeño apartamento, Carmen y Lucía se sentaron en el sofá a cenar pizza para celebrar su victoria. Era una cena sencilla, pero se sentía como la más lujosa del mundo. «Mami, ¿crees que papá alguna vez va a entender lo que hizo mal?», preguntó Lucía. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. «No lo sé, mi amor. Algunas personas necesitan mucho tiempo para reconocer sus errores. Y algunas nunca lo hacen. Me da tristeza por él», admitió Lucía, «porque perdió la oportunidad de tener una familia de verdad». Carmen abrazó a su hija, sorprendida una vez más por la profundidad emocional de esa niña extraordinaria. «¿Sabes qué es lo más increíble de ti, Lucía? ¿Qué? Que después de todo lo que pasamos hoy, después de todo lo que tuviste que decir sobre tu papá, todavía tienes compasión por él. Eso me dice que tienes un corazón hermoso». Lucía se acurrucó junto a su madre. «Mami, ¿vamos a estar bien ahora? Vamos a estar más que bien, mi amor. Vamos a estar perfectos exactamente como somos». 3 semanas después, el caso de Lucía Esperanza Morales había hecho noticia nacional. Su historia se había convertido en un símbolo de cómo los niños pueden tener una voz poderosa en el sistema de justicia cuando se les permite hablar. El magistrado Herrera había comenzado a abogar por cambios en la ley que permitieran una mejor representación para menores en casos de custodia. Varias universidades de derecho habían contactado a Carmen para ofrecer becas completas para Lucía cuando fuera mayor. Pero para Lucía, lo más importante era que cada mañana se despertaba en la cama de al lado de su madre, en su pequeño apartamento, que ahora se sentía como el palacio más hermoso del mundo. Carmen había conseguido un trabajo mejor, gracias en parte a la publicidad positiva de su caso. Roberto había comenzado a pagar la pensión alimenticia puntualmente, y la investigación sobre la herencia había resultado en que Lucía recuperara el acceso a un fondo considerable que le había sido negado. Pero lo más valioso de todo era que habían demostrado que el amor verdadero siempre vence al dinero, que la verdad siempre es más fuerte que las mentiras, y que una niña de 8 años con un corazón puro puede mover montañas cuando lucha por lo que ama. «¿Sabes qué, mami?», le dijo Lucía una mañana mientras desayunaban juntas. «¿Qué, mi amor? Creo que sí quiero ser abogada cuando sea grande. Pero no cualquier tipo de abogada. ¿Qué tipo de abogada quieres ser?». Lucía sonrió con esa determinación que ya había cambiado sus vidas para siempre. «Quiero ser el tipo de abogada que defiende a las mamás que no tienen dinero para defenderse solas. Y quiero asegurarme de que nunca más un niño tenga que hacer lo que yo hice hoy». Carmen la abrazó, sabiendo que su hija no solo había ganado un caso de custodia, sino que había encontrado su propósito en la vida. Y mientras se preparaban para otro día normal en su vida extraordinaria, Carmen sabía que había criado no solo a una niña inteligente, sino a una futura defensora de la justicia que cambiaría el mundo, un caso a la vez. 6 meses después del caso que había cambiado sus vidas, Lucía se despertó una mañana de sábado, con una sensación extraña en el estómago. No era que se sintiera mal físicamente, sino que algo en el ambiente de la casa se sentía diferente. Había escuchado a su mamá hablando por teléfono muy temprano, y por el tono de su voz, sabía que algo importante estaba pasando. Carmen estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Lucía apareció en pijama, con el cabello revuelto y esa expresión de detective que había aprendido a reconocer. «Mami, ¿con quién estabas hablando por teléfono?». Carmen se volteó con una sonrisa que no logró esconder completamente su nerviosismo. «Buenos días para ti también, abogada». «Mami», dijo Lucía con esa seriedad que la había hecho famosa en el tribunal, «he aprendido a leer tus expresiones.
Algo está pasando. ¿Es algo malo? Carmen suspiró y se sentó en la mesa junto a su hija. Durante estos meses habían desarrollado una relación basada en honestidad completa, y no iba a romper esa confianza ahora. No es algo malo, mi amor, pero sí es algo grande. ¿Qué tan grande? ¿Recuerdas cuando el juez dijo que tu caso había hecho que él reflexionara sobre cómo mejorar el sistema para los niños? Lucía asintió, recordando perfectamente esas palabras. Bueno, resulta que el magistrado Herrera ha estado trabajando con otros jueces y abogados para crear un programa nuevo. Un programa que le daría a los niños como tú una voz real en los tribunales familiares. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿En serio? Sí. Y quieren que tú seas parte de ese programa. Quieren que les ayudes a entrenarlo y a hacer que funcione mejor. Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Eso significa que otros niños no van a tener que pasar por lo que yo pasé? Exactamente eso significa. ¿Y quieren que yo los ayude? Carmen asintió. Pero hay más. La Universidad Nacional de Derecho quiere hacer un documental sobre tu caso. Y varias organizaciones de derechos de los niños quieren que hables en sus conferencias. Lucía se quedó pensativa. Durante estos meses, su historia había aparecido en periódicos y programas de televisión. Había recibido cartas de niños de todo el país, contándole sus propias historias familiares difíciles. Pero esto sonaba mucho más grande. Mami, ¿eso significa que voy a tener que hablar en público mucho? Solo si tú quieres, mi amor. Nadie te va a obligar a hacer nada que no quieras hacer. Lucía se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde otros niños jugaban sin preocupaciones. Por un momento, Carmen pudo ver a la niña de 8 años que realmente era, no a la pequeña abogada que había sorprendido al mundo. Mami, ¿puedo preguntarte algo honesto? Siempre. ¿Crees que es justo que yo tenga que seguir siendo famosa por algo que no debería haber tenido que hacer? La pregunta golpeó a Carmen como un puñetazo al estómago. Su hija tenía razón. Era injusto que una niña de 8 años hubiera tenido que convertirse en defensora de los derechos de los menores, porque el sistema había fallado. Tienes razón, mi amor. No es justo. No deberías haber tenido que hacer lo que hiciste. Pero ya lo hice, continuó Lucía, volviéndose hacia su madre. Y si mi historia puede ayudar a otros niños a no tener que pasar por lo mismo, entonces tal vez sí vale la pena. Carmen se acercó a su hija y la abrazó. ¿Sabes lo orgullosa que estoy de ti? Lo sé, mami, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que toda esta atención me cambie. Miedo de que me convierta en una de esas personas que se creen importantes por haber salido en televisión. Miedo de olvidar por qué hice todo esto en primer lugar. Carmen se arrodilló frente a su hija para quedar a su altura. Lucía Esperanza Morales, mírame a los ojos. Lucía la miró. Tú hiciste lo que hiciste por amor. Por amor a mí, por amor a nuestra familia, por amor a la justicia. Mientras recuerdes eso, nunca vas a cambiar de las maneras que importan. Pero ¿qué pasa si la fama me hace sentir diferente? Entonces yo estaré aquí para recordarte quién eres realmente. Para recordarte que eres mi hija, que eres una niña normal que tuvo que hacer algo extraordinario, y que lo más importante de ti no es lo que salió en los periódicos, sino el corazón hermoso que tienes. Lucía asintió, sintiéndose un poco más segura. ¿Y si acepto hacer estas cosas y después me arrepiento? Entonces paras. Es así de simple. Tú controlas tu propia historia, Lucía. Nadie más. Esa tarde, Carmen y Lucía fueron a reunirse con el magistrado Herrera y un equipo de abogados especializados en derechos de menores. La reunión se realizó en una sala de conferencias de la universidad. Y cuando llegaron, Lucía se sorprendió de ver cuántas personas importantes habían venido específicamente para conocerla. Lucía, me da mucho gusto verte, dijo el magistrado Herrera, acercándose con una sonrisa genuina. ¿Cómo te has sentido estos meses? Bien, su señoría. Un poco abrumada a veces, pero bien. Eso es completamente normal. Lo que hiciste no fue normal, así que es natural que las consecuencias tampoco se sientan normales. Una mujer elegante se acercó a ellas. Lucía, soy la doctora Mendoza, directora del Instituto de Derechos de la Infancia. He seguido tu caso desde el principio y quería conocerte personalmente. Mucho gusto, doctora. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? En todos mis años estudiando los derechos de los menores, nunca había visto a un niño prepararse tan meticulosamente para una audiencia legal.
¿Cómo supiste qué estudiar? Lucía pensó por un momento. Bueno, sabía que necesitaba entender las leyes que me protegían. Así que fui a la biblioteca y pedí ayuda. La señora González me ayudó a encontrar los libros correctos. ¿Pero cómo sabías cuáles eran las leyes correctas? Leí muchas, y cada vez que encontraba algo que parecía importante para mi caso, lo escribía en mis cuadernos. Supongo que tengo buena memoria para recordar cosas importantes. Un hombre mayor, que se presentó como el doctor Vázquez, profesor de Derecho Familiar, se unió a la conversación. Lucía, he estado enseñando Derecho durante 30 años, y algunos de mis estudiantes universitarios no habrían podido presentar un caso tan bien fundamentado como el tuyo. ¿Has considerado seriamente estudiar Derecho cuando seas mayor? Sí, señor. Pero no solo cualquier tipo de derecho. Quiero especializarme en casos como el mío. Quiero ayudar a familias que no tienen dinero para contratar abogados buenos. La doctora Mendoza se inclinó hacia adelante con interés. ¿Y qué opinas sobre la idea de crear un programa donde niños como tú puedan tener representación especializada en tribunales familiares? Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿Quiere decir que habría abogados especiales solo para niños? Exactamente eso. Abogados que se especializarían en entender lo que los niños necesitan y que trabajarían exclusivamente para proteger sus derechos en casos de custodia, adopción y otras situaciones familiares. Eso sería increíble, respondió Lucía con entusiasmo genuino. Pero tendría que ser gratis para las familias que no pueden pagar. Por supuesto, acordó el doctor Vázquez. Sería financiado por el gobierno y por organizaciones como la nuestra. El magistrado Herrera intervino. Lucía, tu caso ha inspirado cambios reales en el sistema. Varios estados ya están considerando implementar programas similares. Tu historia está cambiando la manera en que pensamos sobre los derechos de los menores. Lucía se quedó callada por un momento, procesando la magnitud de lo que le estaban diciendo. ¿Eso significa que mi historia realmente va a ayudar a otros niños? Ya está ayudando, respondió la doctora Mendoza. Hemos recibido más de 200 cartas de niños y familias que dicen que tu caso les dio esperanza y les enseñó sobre sus derechos. Carmen observaba la conversación con una mezcla de orgullo y preocupación. Estaba increíblemente orgullosa de su hija, pero también se preocupaba por el peso de tanta responsabilidad en los hombros de una niña. ¿Puedo hacer una pregunta?, interrumpió Carmen. Por supuesto, respondió el magistrado Herrera. Si Lucía decide participar en este programa, ¿cómo van a asegurarse de que siga siendo una niña normal? No quiero que se pierda su infancia por estar demasiado involucrada en cosas de adultos. La pregunta generó murmullos de aprobación entre los adultos presentes. Esa es una preocupación muy válida, respondió la doctora Mendoza. De hecho, hemos estado discutiendo exactamente eso. Cualquier participación de Lucía sería limitada, apropiada para su edad y siempre con su bienestar como prioridad principal. Además, añadió el doctor Vázquez, no estamos pidiendo que Lucía se convierta en portavoz a tiempo completo. Estamos pidiendo su perspectiva para ayudarnos a crear un sistema mejor. Su participación sería ocasional y siempre opcional. Lucía levantó la mano como si estuviera en clase. ¿Puedo decir algo? Todos asintieron. Entiendo que ustedes quieren ayudar a otros niños, y yo también quiero eso. Pero mi mamá tiene razón en preocuparse. No quiero que esto se convierta en lo único de lo que hable o en lo único que haga. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Quiero seguir siendo una niña normal que va a la escuela, juega con sus amigas y pasa tiempo con su mamá. Pero si puedo ayudar a hacer que el sistema sea mejor para otros niños haciendo eso, entonces sí quiero participar. ¿Qué tipo de participación te sentirías cómoda haciendo?, preguntó el magistrado Herrera. Tal vez podría hablar con otros niños que están pasando por casos similares para enseñarles sobre sus derechos. Y tal vez podría ayudar a entrenar a los nuevos abogados especiales para que entiendan cómo piensan los niños. La doctora Mendoza sonrió. Esas son exactamente las actividades que teníamos en mente. ¿Y cuánto tiempo tomaría? Tal vez 2 tardes al mes, y solo durante el año escolar. Los veranos serían completamente libres para que seas una niña normal. Lucía miró a su madre. ¿Qué opinas, mami? Carmen consideró cuidadosamente antes de responder. Opino que si tú quieres hacerlo, y si realmente va a ayudar a otros niños, entonces deberíamos intentarlo, pero con la condición de que si en cualquier momento te sientes abrumada o deja de gustarte, paramos inmediatamente. ¿Prometido?
Prometido. Lucía se volteó hacia los adultos reunidos. Está bien. Quiero ayudar. Pero con las condiciones que mi mamá y yo dijimos. Por supuesto, respondió el magistrado Herrera. Lucía, hay una cosa más que quería preguntarte. ¿Qué? ¿Tienes algún consejo para otros niños que podrían estar enfrentando situaciones familiares difíciles? Lucía pensó cuidadosamente antes de responder. Sí, quiero decirles que no están solos, aunque se sientan así. Quiero que sepan que tienen derechos, y que hay adultos buenos que quieren ayudarlos. Y quiero que sepan que la verdad siempre es importante, aunque duela decirla. Hizo una pausa y añadió con la sabiduría que la había caracterizado desde el principio. Pero lo más importante que quiero decirles es que el amor verdadero siempre encuentra una manera de ganar. Tal vez no de la forma que esperamos, y tal vez no tan rápido como queremos, pero siempre gana. Mientras salían de la reunión esa tarde, Carmen tomó la mano de su hija. ¿Cómo te sientes sobre todo esto? Me siento bien, mami. Me siento como si fuera la cosa correcta que hacer. ¿Y no tienes miedo? Un poquito. Pero tú siempre me dices que es normal tener miedo cuando vamos a hacer algo importante. Carmen sonrió. Eso es verdad. Además, continuó Lucía con una sonrisa traviesa, ya enfrenté a abogados profesionales en un tribunal. ¿Qué tan difícil puede ser hablar con otros niños? Carmen se rió, pensando que su hija de 8 años probablemente tenía razón. Esa noche, mientras cenaban en su mesa familiar, Lucía le hizo una pregunta que Carmen nunca olvidaría. «Mami, ¿crees que todo lo que pasamos valió la pena?» Carmen miró a su hija, que había crecido tanto en estos meses, pero que seguía siendo su pequeña, y sintió una certeza absoluta en su corazón. «Mi amor, cada lágrima, cada noche de preocupación, cada momento difícil valió la pena para llegar a este momento, para verte convertida en la niña extraordinaria que eres, para saber que nuestra historia va a ayudar a otras familias, y para estar aquí, juntas, sabiendo que nuestro amor fue más fuerte que cualquier obstáculo». Lucía sonrió y continuó comiendo sus espagueti. «Entonces estamos listas para la próxima aventura, ¿verdad, mami?» «Siempre estamos listas, abogada. Siempre». 3 meses después de haber aceptado participar en el programa de derechos de menores, Lucía se preparaba para su primera sesión oficial, ayudando a otros niños. Era un sábado por la mañana, y Carmen la había peinado con especial cuidado, pero sin exagerar. Querían que Lucía se viera profesional, pero que siguiera pareciendo la niña de 8 años que era. «¿Estás nerviosa, mi amor?», preguntó Carmen mientras revisaba la mochila de Lucía, asegurándose de que tuviera sus cuadernos, sus lápices de colores para ayudar a los niños más pequeños a expresarse, y una botella de agua. «Un poquito», admitió Lucía. «Es diferente ayudar a mi propia familia que ayudar a extraños». «¿Pero estás segura de que quieres hacerlo?» «Estoy segura, mami. Solo que... ¿qué pasa si no puedo ayudarlos? ¿Qué pasa si sus problemas son demasiado grandes para mí?» Carmen se arrodilló frente a su hija. «Lucía, nadie espera que resuelvas todos los problemas. Tu trabajo es escuchar, compartir lo que has aprendido y mostrarles que no están solos. Eso ya es mucho». Cuando llegaron al centro de servicios familiares, la doctora Mendoza las estaba esperando junto con 2 niños y sus madres. Lucía inmediatamente notó que ambos niños se veían asustados y tristes, exactamente como ella se había sentido durante los meses antes de su audiencia. «Lucía, te presento a Sofía, de 7 años, y a Miguel, de 10 años. Ambos están enfrentando situaciones familiares similares a la que tú enfrentaste». Lucía saludó a los niños con una sonrisa genuina, pero pudo ver inmediatamente en sus ojos la misma mezcla de miedo y confusión que ella había conocido tan bien. «Hola, Sofía, hola, Miguel. ¿Saben por qué están aquí?» Sofía, una niña pequeña con coletas desiguales y ropa que claramente había visto mejores días, negó con la cabeza tímidamente. Miguel, que era más grande pero tenía una expresión de enojo que Lucía reconoció como miedo disfrazado, se encogió de hombros. «Mi mamá dice que vienes a ayudarnos, pero no sé cómo una niña puede ayudar con problemas de adultos». Lucía sonrió. «¿Sabes qué? Hace un año yo pensaba exactamente lo mismo. Pensaba que los problemas de adultos eran demasiado complicados para que los entendiera una niña». «¿Y qué cambió?», preguntó Miguel, con curiosidad genuina a pesar de su actitud defensiva. «Me di cuenta de que cuando los problemas de adultos me afectan a mí,
entonces sí son mis problemas también. Y si son mis problemas, entonces tengo derecho a entenderlos y a tener una opinión sobre ellos. La doctora Mendoza observaba la interacción con fascinación. En todos sus años trabajando con menores, nunca había visto a un niño conectar tan naturalmente con otros niños en crisis. ¿Por qué no nos sentamos en círculo y cada uno cuenta un poquito sobre su situación?, sugirió Lucía. No tienen que contar nada que no quieran, pero a veces ayuda a hablar. Se sentaron en el suelo sobre cojines de colores que la doctora Mendoza había preparado específicamente para hacer el ambiente menos intimidante. «Voy a empezar yo», dijo Lucía. «Hace un año mi papá quería quitarle la custodia a mi mamá. Él tenía abogados caros y mucho dinero, y nosotras no teníamos nada. Me sentía muy asustada porque pensaba que me iban a separar de la persona que más amo en el mundo». Sofía se inclinó hacia adelante, claramente identificándose con la historia. «¿Y qué hiciste?», preguntó. «Primero lloré mucho, después me enojé mucho, pero luego decidí que tenía que hacer algo para ayudar a mi mamá». «Pero eres una niña», señaló Miguel. «¿Qué podías hacer?». «Exactamente lo que ustedes pueden hacer. Aprender sobre mis derechos y usar mi voz». Lucía sacó uno de sus cuadernos originales, el mismo que había llevado al tribunal. «¿Ven esto? Este es el cuaderno donde escribí todo lo que aprendí sobre las leyes que me protegen. Aprendí que los niños tenemos derechos, y que esos derechos no dependen de nuestra edad». Miguel tomó el cuaderno y lo hojeó con asombro. «¿Tú escribiste todo esto?». «Sí. Fui a la biblioteca y leí muchos libros. Al principio no entendía nada, pero poco a poco fui aprendiendo». «¿Y eso realmente te ayudó?», preguntó Sofía con voz pequeña. «Me ayudó tanto que ganamos el caso. Mi mamá conservó mi custodia y ahora estamos mejor que nunca». Los ojos de ambos niños se iluminaron con algo que Lucía reconoció como esperanza. «Sofía, ¿quieres contarnos qué está pasando en tu familia?», preguntó Lucía gentilmente. Sofía miró a su madre, quien asintió con una sonrisa de apoyo. «Mi papá dice que mi mamá no me cuida bien porque a veces no tenemos mucha comida en casa. Pero no es culpa de mi mamá. Ella trabaja muy duro, pero su jefe no le paga lo suficiente». Lucía asintió comprensivamente. «¿Y tienes miedo de que te separen de tu mamá?». «Sí», susurró Sofía empezando a llorar. «No quiero vivir con mi papá. Él nunca está en casa, y cuando está, siempre está enojado». Lucía se acercó y le ofreció un pañuelo. «¿Sabes qué? Tener poco dinero no hace que tu mamá sea una mala madre. Yo leí en los libros de leyes que los jueces tienen que mirar muchas cosas diferentes, no solo el dinero». «¿En serio?». «En serio. ¿Tu mamá te ayuda con la tarea?». «Sí, todas las noches». «¿Te lleva al doctor cuando estás enferma?». «Siempre». «¿Te abraza cuando estás triste?». «Todo el tiempo». Lucía sonrió. Entonces está haciendo su trabajo de mamá perfectamente. El amor y el cuidado son más importantes que el dinero. Miguel había estado escuchando en silencio, pero ahora levantó la mano como si estuviera en clase. «¿Puedo contar mi historia?». «Por supuesto». «Mi papá quiere que vaya a vivir con él y su nueva esposa. Dice que mi mamá me está envenenando contra él porque le digo que no quiero ir». Lucía frunció el ceño. «¿Por qué no quieres ir a vivir con tu papá?». «Porque cuando voy a visitarlo los fines de semana, él y su nueva esposa siempre me están diciendo cosas malas sobre mi mamá. Me dicen que ella es perezosa, que no me quiere de verdad, que si me quisiera habría luchado más para que mi papá no se fuera». La expresión de Lucía se volvió seria. «Miguel, eso se llama alienación parental, y está prohibido por la ley». «¿Qué?». «Los padres no pueden hablar mal del otro padre delante de los hijos. Es una forma de abuso emocional». Miguel se quedó con la boca abierta. «¿En serio?». «En serio. De hecho, si un padre hace eso constantemente, puede perder sus derechos de visitación». La doctora Mendoza observaba la conversación con asombro. Lucía estaba explicando conceptos legales complejos de una manera que los niños podían entender perfectamente. «¿Pero cómo puedo probar que eso está pasando?», preguntó Miguel. «¿Tienes hermanos o hermanas que también van a esas visitas?». «Sí, mi hermana pequeña». «¿Ella también escucha esas cosas?». «Sí, y siempre llora después». Lucía abrió un cuaderno nuevo y se lo dio a Miguel. «Este es para ti. Cada vez que vayas a visitar a tu papá, escribe exactamente qué te dicen sobre tu mamá, qué fecha fue y quién estaba presente. ¿Como evidencia?». «Exactamente como evidencia. Y si tu hermana es lo suficientemente grande para escribir, ella puede hacer lo mismo».
Miguel tomó el cuaderno como si fuera un tesoro. ¿Realmente crees que esto puede ayudar? Sé que puede ayudar. Porque la verdad siempre es más fuerte que las mentiras. Durante la siguiente hora, Lucía trabajó con ambos niños, enseñándoles sobre sus derechos, ayudándoles a entender los procesos legales en términos simples, y más importante, haciéndoles saber que no estaban solos. ¿Saben cuál es la cosa más importante que quiero que recuerden?, les preguntó al final de la sesión. Ambos niños negaron con la cabeza. Que ustedes importan. Sus sentimientos importan, sus opiniones importan, y su felicidad importa. Los adultos a veces se olvidan de eso cuando están peleando entre ellos, pero eso no significa que no sea verdad. Sofía levantó la mano. Lucía, ¿tú vas a seguir ayudando a niños como nosotros? Sí, porque cada niño merece tener a alguien que luche por él. ¿Y tú vas a luchar por nosotros? Lucía sonrió con esa determinación que había cambiado su propia vida. Voy a enseñarles cómo luchar por ustedes mismos, porque esa es la lección más importante. Ustedes tienen más poder del que creen. Cuando las familias se fueron esa tarde, la doctora Mendoza se quedó a solas con Carmen y Lucía. Lucía, lo que acabas de hacer es extraordinario. Has conectado con esos niños de una manera que ningún adulto podría hacerlo. Fue fácil, respondió Lucía. Solo tuve que recordar cómo me sentía yo cuando estaba asustada. ¿Cómo te sientes ahora que terminó tu primera sesión oficial? Lucía pensó por un momento. Me siento bien. Me siento como si hubiera hecho algo importante. Pero también me siento un poco triste. ¿Triste por qué? Porque es injusto que hay tantos niños que están pasando por lo mismo que yo pasé. ¿Por qué los adultos no pueden resolver sus problemas sin lastimar a los niños? Carmen puso su brazo alrededor de su hija. Esa es una pregunta muy madura, mi amor. Es una pregunta muy importante, añadió la doctora Mendoza. Y la respuesta es complicada. Pero niños como tú están ayudando a cambiar esa realidad. Esa noche, mientras cenaban en casa, Lucía estaba más callada de lo usual. ¿En qué estás pensando, abogada?, preguntó Carmen. Estoy pensando en Sofía y Miguel. Estoy pensando en todos los otros niños que probablemente están pasando por lo mismo en este momento. ¿Te arrepientes de haber aceptado ayudar? No, respondió Lucía inmediatamente. Para nada. Pero ahora entiendo mejor por qué dijiste que esto era una responsabilidad grande. ¿Cómo es eso? Porque ahora sé que hay muchos niños que necesitan ayuda, y siento que tengo que ayudar a todos. Pero sé que no puedo. Carmen asintió comprensivamente. Esa es una de las cosas más difíciles de crecer, mi amor. Darte cuenta de que no puedes resolver todos los problemas del mundo, pero que eso no significa que no debes tratar de resolver los que puedes. ¿Cómo haces para no sentirte abrumada? Recordando que cada niño que ayudas es importante. No tienes que salvar a todos para hacer una diferencia real en el mundo. Lucía asintió, sintiéndose un poco mejor. Mami, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Crees que algún día va a llegar el momento en que ningún niño tenga que pasar por lo que nosotras pasamos? Carmen miró a su hija, esa niña extraordinaria que seguía soñando con un mundo mejor a pesar de haber visto las partes más oscuras del sistema. Tal vez no en nuestra vida completa, respondió honestamente. Pero creo que cada familia que ayudas, cada niño que aprende sobre sus derechos, cada adulto que entiende mejor cómo escuchar a los menores, nos acerca un poquito más a ese mundo. Lucía sonrió. Entonces vamos a seguir trabajando hasta llegar ahí. Vamos a seguir trabajando hasta llegar ahí, acordó Carmen. Esa noche, antes de dormir, Lucía escribió en su diario personal, algo que había comenzado a hacer después del tribunal. Querido diario, hoy ayudé a Sofía y Miguel. Se sintió bien, pero también difícil. Creo que entiendo mejor por qué mi historia se volvió tan importante. No es solo sobre mí y mi mamá. Es sobre demostrar que los niños podemos tener una voz cuando los adultos se olvidan de escucharnos. Mañana voy a llamar a la señora González en la biblioteca para preguntarle si puede ayudarme a encontrar más libros sobre derechos de los niños. Porque mientras más aprenda, más puedo ayudar. Y mientras más ayude, más cerca estamos de ese mundo mejor del que hablé con mami. Buenas noches, diario. Mañana va a ser otro día de hacer la diferencia. 5 años después de aquel viernes que cambió sus vidas para siempre, Lucía Esperanza Morales se preparaba para dar el discurso más importante de su vida. No en un tribunal esta vez, sino en el Congreso Nacional,
donde a los 13 años se había convertido en la persona más joven en la historia del país en dirigirse a los legisladores sobre un proyecto de ley que llevaría su nombre, la Ley Lucía, para la protección integral de los derechos de menores en procesos familiares. Carmen observaba desde las galerías del Congreso, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Su hija ya no era esa niña de 8 años desesperada que había tenido que convertirse en su propia abogada. Ahora era una adolescente de 13 años que había ayudado a más de 200 niños en situaciones similares, había inspirado cambios legislativos en 15 estados, y se había convertido en la voz más respetada del país en temas de derechos de menores. Pero para Carmen, seguía siendo su pequeña que cada mañana le daba un beso antes de ir al colegio, y cada noche le contaba sobre su día mientras cenaban juntas. Honorables diputados y senadores, comenzó Lucía con una voz clara que llenó todo el recinto. Mi nombre es Lucía Esperanza Morales. Hace 5 años, cuando tenía 8 años, tuve que convertirme en la abogada de mi propia madre porque nuestro sistema legal no tenía un lugar para la voz de los niños. El silencio en el Congreso era absoluto. Muchos de los legisladores presentes habían seguido la historia de Lucía desde el principio, pero escucharla hablar en persona, ver a esta adolescente articulada y segura, era algo completamente diferente. Hoy no estoy aquí para contar mi historia otra vez. Estoy aquí para hablar de todas las historias que han venido después. De Sofía, que a los 7 años tuvo que explicarle a un juez por qué quería quedarse con su madre trabajadora, en lugar de irse con su padre rico. De Miguel, que a los 10 años documentó meticulosamente cómo su padre lo manipulaba emocionalmente durante las visitas. Lucía hizo una pausa, dejando que las palabras impactaran. Estoy aquí para hablar de Ana, de 12 años, que tuvo que grabar en secreto las conversaciones donde su padrastro la amenazaba para poder demostrar que no era seguro vivir con él. De Carlos, de 9 años, que escribió una carta de 6 páginas explicándole al tribunal por qué su abuela era mejor tutora que sus padres adictos. Cada ejemplo que daba Lucía representaba un caso real de los niños que había ayudado durante estos 5 años a través del programa que había inspirado. Honorables legisladores, en estos 5 años he trabajado con más de 200 niños que se vieron forzados a navegar el sistema de justicia familiar sin una guía adecuada. He visto niños de 6 años que conocen mejor sus derechos legales que algunos adultos. He visto niños que tuvieron que crecer demasiado rápido porque nadie más iba a proteger sus intereses. La diputada Martínez, quien había sido una de las principales impulsoras de la Ley Lucía, se secó discretamente los ojos. Pero también he visto algo hermoso. He visto que cuando les damos a los niños las herramientas correctas y el apoyo adecuado, pueden abogar por sí mismos de maneras que sorprenden a todos los adultos a su alrededor. He visto que los niños no necesitan que los adultos hablen por ellos. Necesitan que los adultos los escuchen. Lucía abrió la carpeta que había traído consigo. La Ley Lucía que están considerando hoy no es solo una ley. Es una promesa. Una promesa de que ningún niño en este país tendrá que pasar por lo que yo pasé. Una promesa de que cada menor involucrado en un proceso de custodia, adopción o cualquier procedimiento familiar tendrá acceso a un abogado especializado en derechos de menores, completamente gratuito. Los murmullos de aprobación se escucharon por todo el recinto. Pero la ley también es algo más que eso. Establece que los niños mayores de 6 años tienen derecho a ser escuchados directamente por el juez, en un ambiente apropiado para su edad. Garantiza que ningún menor puede ser forzado a tomar decisiones sobre custodia sin tener primero una explicación clara de sus opciones y derechos. Lucía cerró la carpeta y miró directamente a los legisladores. Sé que algunos de ustedes se preguntan si es apropiado dar tanta voz a los menores en estos procesos. Sé que algunos piensan que los niños no están preparados para entender estas situaciones complejas. Hizo una pausa significativa. Les voy a decir algo que he aprendido en estos 5 años trabajando con niños en crisis familiar. Los niños entienden mucho más de lo que los adultos creen. Entienden cuando son amados y cuando son utilizados. Entienden cuando alguien realmente se preocupa por su bienestar y cuando alguien solo se preocupa por ganar una batalla legal. La senadora López se inclinó hacia adelante, claramente conmovida por las palabras de Lucía. Los niños entienden la diferencia entre un padre que quiere cuidarlos y un padre que quiere controlarlos.
Entienden cuando una decisión se toma pensando en su felicidad y cuando se toma pensando en la conveniencia de los adultos. Lucía respiró profundamente antes de continuar con la parte más personal de su discurso. Hace 5 años, yo era una niña aterrorizada que pensaba que iba a perder a la persona más importante de su vida. Hoy soy una adolescente que ha visto el poder real que tienen los niños cuando el sistema los apoya en lugar de ignorarlos. Carmen se llevó las manos al corazón, recordando a esa niña pequeña que había estudiado leyes en la biblioteca. Pero no estoy aquí solo como Lucía Morales, la niña que se hizo famosa por defender a su madre. Estoy aquí como la voz de todos los niños que no pueden estar aquí hoy. Estoy aquí representando a cada menor que en este momento está sentado en un tribunal, asustado y confundido, sin entender qué está pasando con su vida. Lucía se dirigió hacia el centro del pódium. Honorables legisladores, ustedes tienen el poder de asegurar que mi historia sea la última de su tipo. Tienen el poder de garantizar que nunca más un niño de 8 años tenga que convertirse en abogado porque el sistema no le da otra opción. La emoción en su voz era palpable, pero mantenía la compostura perfecta. Cuando voten sobre esta ley, no piensen solo en los números o en los costos. Piensen en Sofía, que ahora tiene 12 años y está estudiando para ser trabajadora social porque quiere ayudar a familias como la suya. Piensen en Miguel, que tiene 15 años, y quiere estudiar Derecho para especializarse en alienación parental. Hizo una pausa, mirando a cada legislador presente. Piensen en los miles de niños que en este momento están viviendo en familias divididas, sin saber si van a poder quedarse con las personas que aman. Piensen en el poder que tienen para cambiar esas historias. Lucía tomó un último papel de su carpeta. Quiero terminar leyendo algo que escribí la noche antes de mi audiencia de custodia, cuando tenía 8 años. Lo encontré ayer mientras preparaba este discurso. Carmen se sorprendió. No sabía que Lucía había conservado esas notas. Querido Dios, no sé si me escuchas, pero por favor no dejes que me separen de mi mami. Ella es la mejor mamá del mundo y yo solo quiero quedarme con ella. Si me tienes que dar algo difícil está bien, pero por favor no me quites a mi familia. Y si puedes, por favor ayuda a otros niños que están pasando por lo mismo que yo. Nadie debería tener que estar tan asustado como yo estoy. No había un ojo seco en todo el recinto del Congreso. Esa oración de una niña de 8 años es la razón por la que estamos aquí hoy. Porque Dios, el universo, el destino, como quieran llamarlo, no me quitó a mi familia, pero me dio algo más, la oportunidad de asegurarme de que otros niños no tengan que pasar por ese miedo. Lucía cerró el papel y miró una última vez a todos los legisladores presentes. Honorables diputados y senadores, hoy ustedes pueden responder la oración de esa niña de 8 años. Pueden votar para proteger a todos los niños que en este momento están rezando la misma oración. Pueden hacer que mi historia sea el final de una época y el comienzo de otra. Se dirigió hacia su asiento, pero se detuvo y regresó al micrófono. Una última cosa. Cuando era pequeña y le decía a la gente que iba a ser abogada, algunos adultos me sonreían y me decían que era lindo que una niña tuviera sueños tan grandes. Pero yo no estaba soñando, estaba planeando. Sonrió con esa misma determinación que había mostrado 5 años atrás. La ley Lucía es solo el comienzo, porque una generación de niños que creció sabiendo que sus voces importan va a cambiar este mundo de maneras que ustedes ni siquiera pueden imaginar. El aplauso que siguió duró 10 minutos completos. Los legisladores se pusieron de pie, muchos llorando abiertamente. Había algo en las palabras de Lucía que tocaba algo profundo en cada persona presente. 3 horas después, la ley Lucía fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. Era la primera vez en la historia del país que una ley propuesta por un menor era aprobada sin un solo voto en contra. Esa noche, en su casa, Carmen y Lucía se sentaron en el sofá, como habían hecho miles de veces antes. Pero esta vez, había algo diferente en el aire. La sensación de que habían llegado al final de un capítulo muy largo de sus vidas. ¿Cómo te sientes, abogada?, preguntó Carmen, usando el apodo cariñoso que había mantenido durante todos estos años. Me siento completa, respondió Lucía, después de pensar por un momento. Como si toda la lucha, todo el dolor, todo el miedo, hubiera valido la pena para llegar a este momento. ¿Y qué viene ahora? Lucía sonrió con esa misma sonrisa traviesa que había tenido desde niña. Ahora termino la secundaria, voy a la universidad. Me convierto en abogada de verdad,
Y sigo cambiando el mundo. ¿Tan simple como eso? Tan simple como eso. Carmen abrazó a su hija, esa extraordinaria joven que había comenzado como una niña desesperada y se había convertido en una fuerza de cambio que había transformado todo un sistema legal. Mami, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Te arrepientes de algo de todo lo que pasamos? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Me arrepiento del dolor que tuviste que pasar? Sí. ¿Me arrepiento de que hayas tenido que crecer tan rápido? Sí. ¿Pero me arrepiento del resultado? Nunca. ¿Por qué? Porque mira lo que hemos logrado juntas. Mira a todos los niños que hemos ayudado. Mira las leyes que han cambiado. Mira la esperanza que les hemos dado a familias que pensaban que no tenían opciones. Lucía asintió, sintiendo la verdad profunda de esas palabras. Además, continuó Carmen, creo que todo esto era parte de tu destino. Creo que naciste para hacer exactamente esto. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Desde que eras muy pequeña siempre has tenido esa capacidad de ver la injusticia y querer arreglarla. Esta experiencia solo te dio las herramientas para hacerlo en grande. Esa noche, Lucía escribió en su diario por última vez como menor de edad. Al día siguiente cumpliría 14 años y había decidido que quería comenzar esta nueva etapa de su vida con una reflexión sobre todo lo que había aprendido. Querido diario, hoy aprobaron la ley Lucía. 5 años después de aquel día terrible en el tribunal, hemos logrado que ningún niño tenga que pasar por lo mismo. Es extraño pensar que todo comenzó porque mi papá quería quitarme de mi mamá para obtener dinero. Si él hubiera sabido que esa decisión iba a inspirar una ley nacional, tal vez habría tomado una decisión diferente, pero me alegra que no la haya tomado, porque aunque fue doloroso, todo lo que pasamos nos llevó a este momento. He aprendido que a veces las cosas más terribles de nuestras vidas pueden convertirse en las más importantes. He aprendido que la edad no determina la sabiduría, y que los niños pueden cambiar el mundo cuando los adultos los escuchan. He aprendido que el amor verdadero siempre encuentra una manera de ganar, aunque tome tiempo. Y he aprendido que una familia real no se trata de sangre o dinero, sino de personas que están dispuestas a luchar unas por otras. Mañana cumplo 14 años. Ya no voy a ser una niña prodigio que sorprende a los adultos. Voy a ser una adolescente que tiene que seguir creciendo y aprendiendo. Pero no tengo miedo del futuro, porque sé que todo lo que he vivido me ha preparado para lo que viene. Gracias, diario, por acompañarme durante estos años. La próxima vez que escriba, va a ser como una adulta joven con nuevos sueños y nuevas metas. Pero nunca voy a olvidar a la niña de 8 años que decidió que tenía que luchar por su familia. Ella es la razón por la que estoy aquí. Con amor y esperanza para el futuro, Lucía Esperanza Morales. Futura abogada, defensora de niños y cambiadora del mundo. 10 años después, la doctora Lucía Esperanza Morales se graduó como la primera de su clase en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Su tesis doctoral, La voz del menor en los procesos judiciales, una revolución silenciosa, se convirtió en lectura obligatoria en todas las facultades de derecho del país. Abrió su propio bufete especializado en derechos de menores, donde trabajaba exclusivamente con familias de bajos recursos. Nunca cobraba honorarios. Todo su trabajo era financiado por las donaciones que recibía de personas que habían sido inspiradas por su historia. Carmen, ahora directora nacional del Programa de Apoyo a Familias en Crisis, trabajaba junto a su hija en casos especialmente complejos. Madre e hija habían encontrado una manera de convertir su dolor en propósito y su experiencia personal en una herramienta profesional para ayudar a otros. Roberto nunca había vuelto a contactarlas después de la audiencia. Había perdido no solo la custodia, sino también el acceso a la herencia que tanto había codiciado. La investigación había revelado que había estado malversando fondos del fideicomiso de Lucía durante años. Había tenido que devolver todo el dinero con intereses y enfrentó cargos por fraude financiero. Pero Lucía nunca habló mal de él públicamente. Cuando los periodistas le preguntaban sobre su padre, siempre respondía lo mismo. Espero que algún día entienda que el amor verdadero no se puede comprar ni robar. Y espero que encuentre la paz. La ley Lucía había sido adoptada en más de 20 países, y Lucía había recibido invitaciones para hablar en las Naciones Unidas, en el Vaticano
y en universidades de todo el mundo. Pero su lugar favorito para hablar seguía siendo las escuelas primarias, donde niños de 8 años la escuchaban con ojos brillantes y le preguntaban cómo podían cambiar el mundo también. Es simple, les decía siempre. Usen su voz, digan la verdad, amen a las personas que los aman de vuelta, y nunca olviden que ustedes tienen más poder del que creen. En una de esas charlas, una niña de 8 años levantó la mano. Doctora Lucía, ¿qué pasa si los adultos no nos escuchan? Lucía sonrió con esa misma sonrisa que había conquistado tribunales y congresos. Entonces, hablen más fuerte, porque la historia nos ha enseñado que la verdad siempre encuentra una manera de ser escuchada. Solo hay que tener paciencia y seguir hablando. ¿Y si tenemos miedo? El miedo es normal. Yo también tuve mucho miedo. Pero el amor siempre es más fuerte que el miedo. Y cuando amas a alguien lo suficiente, encuentras el valor para hacer cosas que nunca pensaste que podrías hacer. La niña asintió, satisfecha con la respuesta. Esa noche, mientras regresaba a casa, Lucía reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida. Había comenzado como una niña desesperada que solo quería quedarse con su madre. Se había convertido en una fuerza de cambio que había transformado leyes y salvado familias. Pero lo más importante de todo era que había aprendido la lección más valiosa de la vida, que el amor verdadero, cuando se combina con determinación y coraje, puede mover montañas, cambiar sistemas y crear milagros. Y mientras conducía hacia la casa donde vivía con Carmen, sonrió al pensar que en algún lugar del país, probablemente había una niña de 8 años sentada en una biblioteca, leyendo sobre sus derechos legales, preparándose para luchar por su familia. Porque esa había sido la verdadera victoria de Lucía. No solo había ganado su propio caso, había inspirado a una generación completa de niños a creer que sus voces importaban, que podían luchar por la justicia, y que el amor siempre encuentra una manera de ganar. Y esa, había decidido hace mucho tiempo, era la única herencia que realmente valía la pena dejar.